Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues ayer finalmente acabamos viendo una caída bastante importante en Estados Unidos y al final pues pusimos en riesgo esa media móvil de 200 sesiones, pero como veremos luego cuando veamos ese repasito al SP500 como hacemos cada jueves, parece que va salvando los muebles. El movimiento que hemos visto hoy también en la apertura ha sido muy pero que muy interesante en el SP500. Por lo tanto, luego, después de analizar esas tres acciones, cuando veamos el SP500, lo vais a entender todo y por qué parece que todavía está salvando los muebles y es totalmente clave que se mantenga sobre la zona que vamos a decir, porque eso daría pie a pensar a que puede continuar con el impulso y que no se va a complicar la vida en el gráfico. Hoy hemos conocido un dato importante, era ese dato del PIB en Estados Unidos, pero era del cuarto trimestre, era por encima de lo esperado, pero al ser un dato bastante atrasado, es decir, que era del cuarto trimestre del pasado año, pues aunque ha sido mejor de lo esperado, no ha provocado quizás que el mercado se lo tome excesivamente bien. También hemos tenido datos relevantes en referencia al consumo, hemos visto cómo se sigue reduciendo ese consumo privado y eso, como hemos dicho muchas veces, es peligroso para la economía. Por lo tanto, parece que todos esos datos que van saliendo nos harían pensar que quizás la economía se va deteriorando. Datos que son más actualizados, que detectan el consumo de la persona a pie de calle, que es donde yo creo que tenemos que poner el foco ahora mismo. Como os decía, hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver tres acciones que son de esas que es muy complicado ver que esas acciones no repunten con fuerza, no se mantengan al alza si el mercado también lo hace. ¿Por qué? Porque están muy correlacionadas, porque han sido esa punta de lanza de la subida de los mercados en los últimos años. Esas tres acciones son Nvidia, Apple y Alphabet, es decir, Google. Y como vais a ver, las tres acciones se encuentran en una zona bastante crítica en el gráfico. Y estas tres acciones, si lo que queremos ver es que el mercado vuelve a repuntar con fuerza, deberían salvar los muebles también esas tres acciones. Por lo tanto, creo que van a ser muy pero que muy interesantes los tres análisis que vamos a hacer de estas tres acciones. Así que venga, vamos con ellos. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. La semana pasada, cuando la analizábamos, estábamos por aquí y decíamos que bueno, que parecía que se mantenía sobre esa zona de los 114, que podría ser importante en el gráfico, pero que no nos había gustado que las sesiones anteriores hubiese vuelto hasta la media móvil de 200 sesiones, la hubiese consolidado como resistencia y hubiese vuelto a corregir. Pero que bueno, a lo mejor veíamos un apoyo sobre esa zona de los 114 y volvía a repuntar. La clave donde estaba en conseguir superar la media móvil de 200 sesiones. Y la verdad que lo estaba intentando a comienzos de la semana, pero de nuevo parecía que estaba actuando como resistencia. Y eso no era para nada buena señal. Y en la sesión de ayer empezamos a ver una caída bastante importante de nuevo en la cotización de Nvidia, donde vimos que corregía cerca del 6%. Y eso apoya la idea, si perfora esa zona de los 114, que nos podríamos ir a buscar. Fijaros lo que decíamos la semana pasada, suelo de todo este canal bajista, lo que nos llevaría a marcar un nuevo mínimo decreciente respecto a los mínimos que teníamos en la sesión del 10 de marzo y acercarnos de nuevo a esa zona vital en el gráfico entre los $97 y los $100. Ahí es donde marcaría la cotización de Nvidia, como vamos a ver ahora en el gráfico semanal, un antes y un después en el medio y largo plazo, si acabase perforando esa zona la cotización de Nvidia. Hoy, de momento, pues yo creo que lo más positivo, lo vamos a tener que prestar bastante atención, fijaros en el gráfico horario, a verlo más de cerca, es que fijaros como al comienzos de la sesión hemos visto una corrección importante. De hecho, en el SP500 también veíamos una caída importante, pero rápidamente se ha recuperado. Y fijaros cómo en la caída que hemos visto en la primera parte de la sesión se ha ido a cerrar justamente el gap que teníamos por aquí en la sesión del 11 de marzo. Y recordad lo que decimos muchas veces, cuando estamos en una tendencia alcista y dejamos algún gap por el camino, hay muchas veces que cuando vemos una corrección se va a cerrar ese gap para continuar con el impulso. Pues bien, ahora nos cabe la esperanza quizás de que ese haya sido el movimiento que ha buscado la cotización de Nvidia, ver una corrección importante, irnos a cerrar el gap que tenemos por aquí y a partir de esa zona, con el gap cerrado, seguir manteniéndonos al alza. Y fijaros cómo el gráfico horario, la media 200 ha actuado como resistencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que si en las últimas sesiones, cuando ha comenzado el rebote, hemos visto que esa media de 200 en el gráfico horario, además de la media de 200 en el gráfico diario, actúa como resistencia, quizás si consiguiese superarla, que está en los 120, nos daría una señal adelantada de que va a continuar con el impulso.
y que a lo mejor empezamos a buscar cotas por arriba en el gráfico. Y ahí nos tendríamos que ir al gráfico diario y buscar posibles zonas de resistencia por arriba. La siguiente estaría la media de 70 sesiones, pero yo creo que, fijaros, la clave podría estar en el techo de ese canal bajista y podría encontrarse con él en la zona de los 129-130 aproximadamente, en caso de que ahora consiguiésemos superar la zona de los 120, perdón, y si ya rompiese ese canal bajista al alza, lo consolidamos soporte y vuelve a repuntar, es cuando volveríamos a hablar de buscar los máximos que veíamos a principios de año. Pero de momento, pues quizás el escenario más probable sea negativo en la cotización de Nvidia y nos marque que podemos seguir continuando a la baja en gráfico. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que de momento sigue perdiendo esa zona de los 114, estamos justamente ahí, hoy no se ha recuperado prácticamente nada, y en el gráfico horario, pues fijaros que la sensación es bastante parecida. Simplemente nos quedaría esa opción que solemos ver muchas veces de ese gap que se va a cerrarlo y desde ahí repunta con bastante fuerza. Esa primera parte la ha hecho muy bien, ahora hay que darle continuidad. Por lo tanto, el cierre que veamos la sesión de hoy y la sesión de mañana, si vemos que se mantiene al alza, puede que sea positivo y que aquí hayamos visto el último sustito en una nueva subida en la cotización, para conseguir romper esa zona de los 120 ya con claridad y volver a ver un impulso bastante importante. Si por el contrario vemos que no consigue mantenerse por encima de los 114, cuidado porque, como os digo, el escenario va a ser muy negativo. Y nos podríamos ir a buscar esa zona de los 97, 100 aproximadamente. Y fijaros, en el gráfico semanal, lo que tenemos en la zona de los 107, la media de 70 sesiones que actuó como soporte también en la semana del 3 de marzo y en las semanas del 10 de marzo. Es decir, si nos vamos hasta la zona de los 97 y no conseguimos ahí mantenernos al alza, no vemos que entra con fuerza el volumen con la demanda y volvemos a repuntar, cuidado porque perderíamos la media de 70, confirmaríamos esta divergencia que venimos viendo por aquí con la ruptura del suelo en la divergencia, y eso yo creo que podría dar lugar al comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo, y simplemente lo que habríamos visto durante todo este tiempo es un movimiento de distribución de todas las acciones que se han ido acumulando en toda la subida de Nvidia. Y muchos pensarán, bueno, pero un movimiento de distribución es súper largo. Normalmente no son tan largos los movimientos de distribución, se pasa 1 o 2 meses con mucho y ya corrige ya. Pero fijaros la pedazo subida que ha tenido. Si tenemos que ir soltando poco a poco todas las acciones de toda la subida sin llamar demasiado la atención, pues es probable que ese movimiento de distribución pues se largue bastante, como estamos viendo ahora mismo en la cotización de Nvidia. Por lo tanto, como ya decíamos la semana pasada, esa zona de los 97 es totalmente clave. A mí, sinceramente, me extrañaría muchísimo que si volvemos hasta esa zona no veamos un repunte importante desde la zona de los 97 y que la perfora la primera. Me parecería muy complicado, pero que muy complicado. Eso no quiere decir que ya ahí alcancemos el suelo y volvamos a repuntar con mucha fuerza. Todo lo contrario, la situación sería muy negativa en el medio y largo plazo. Pero sí que es verdad que pienso que desde esa zona podríamos experimentar de nuevo un repunte bastante importante en la cotización de Nvidia. Por lo tanto, yo creo que en esa zona vamos a tener que estar muy atentos y de hecho ya os anticipo, para los que sois miembros del canal, que una de las acciones que vamos a hacer en el vídeo de la posible operativa con acciones, pues una de las acciones que vamos a marcar en esa operativa, donde pondremos el punto de entrada, el punto de salida y el posible stop loss para controlar esa estrategia que podemos tener dentro de su cotización, pues va a ser Nvidia, una de esas acciones, por lo que estamos viendo, porque se puede estar acercando a una zona muy importante o muy interesante en el gráfico, y ahí también la clave va a estar donde podemos poner el punto de salida y donde vamos a poder poner el punto objetivo en caso de que entrásemos en esa zona alrededor de los 97, los 100, ya lo iremos viendo cuando grabe ese vídeo. Y por último, en el gráfico mensual, pues fijaros que, como ya comentamos la semana pasada, si seguimos viendo que se mantiene a la baja y perfora a la zona de los 97 o 100 dólares, pues clarísimamente rompería todo el suelo del movimiento lateral que llevamos viendo desde junio, al igual que lo estamos viendo en el gráfico semanal, y además también confirmaría esa divergencia, lo que cuadraría perfectísimamente, pero perfectísimamente, como os digo, con el final de toda la subida y el comienzo de una tendencia bajista en el medio largo plazo, y que quizás volviésemos a ver precios, la cotización de Nvidia, que parecía hace unos meses impensable volverla a ver. Así que
mucho cuidado. Lo que decíamos al principio, vamos a ver tres acciones clave para que el mercado, para que los índices se mantengan al alza. Por lo tanto, las conclusiones que saquemos de estas tres van a ser muy importantes. Y ya lo veis, en el caso de Nvidia, si continúa la corrección, podríamos estar acercándonos a un nuevo mercado bajista en su cotización en el medio y largo plazo. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Alphabet, Google. Esta acción no la habíamos analizado la semana pasada, así que, como vamos haciendo con todas las acciones nuevas que vamos analizando, vamos a situar el valor razonable que nos da Investing Pro, que está a los 177,28. Vamos a situarlo en el gráfico. 177,28. Ya me habréis escuchado hablar porque ponemos este precio en el gráfico. ¿Por qué lo ponemos? Pues porque normalmente, si es su valor razonable, es el que está estimado que debería estar el precio de la cotización de Alphabet, nos sirve muy bien para cuando se aleja muchísimo de esa zona, ver cómo la cotización puede acabar tendiendo y ver si de verdad está bien valorada o está sobrevalorada o infravalorada su cotización. Y es un punto más a favor a la hora de tener en cuenta el análisis de una acción. Y como os digo siempre, cuanta más información tengamos, mucho mejor, siempre y cuando no lleguemos a un punto de tener tantísima información que lo que nos esté provocando es quebraderos de cabeza y que sea imposible interpretar un gráfico. La cotización de Google, pues fijaros que lo venía haciendo muy bien, teníamos una tendencia alcista espectacular desde 2023, se iba apoyando sobre la media 70, sobre la media móvil de 200 sesiones, seguía manteniéndose al alza, vimos un susto importante en septiembre, pero se recuperó muy bien y vimos una subida muy vertical. En esa subida tan vertical al final, fijaros cómo ya se formó una divergencia muy importante entre la cotización y el RSI. Esto es de libro. Fijaros, la divergencia se sigue manteniendo al alza, pero el RSI ya no alcanza esa zona de 70. Eso que nos marca que esas subidas no tienen nada de fuerza y que se pueden acabar borrando con facilidad las subidas en caso de que entre alguna turbulencia. Fijaros, llegaron esas turbulencias, presentó resultados, vimos una caída espectacular. Creo que fue la presentación de resultados esta caída. Fijaros, fue espectacular la caída y a partir de ahí se fue desangrando poco a poco, perdimos la media móvil de 70 sesiones, eso ya era una señal, pero bueno, teníamos la media de 200, que también podría actuar como soporte, como vimos en marzo de 2024 y como vimos en octubre de 2023, pero todo lo contrario, no actuó como soporte, nos fuimos hasta la zona que teníamos los 163, fijaros que la teníamos marcada, porque fue ese suelo primero que hizo en noviembre. A partir de ahí rebotó hasta la media 200 y volvió a corregir. ¿Qué significa este movimiento que estamos viendo? Que pierde la media 200, va hasta ella, considera como resistencia y vuelve a corregir. Pues una clara señal de debilidad, es una clara señal de comienzo de una nueva tendencia bajista. ¿Dónde estaría la señal más clara ahora? Pues bueno, viendo la situación en la que se encuentra ahora mismo, la situación más clara estaría en perforar de nuevo los 163. Si vemos que vuelve a perforar esa zona y marcamos un nuevo mínimo por debajo de los mínimos que habíamos visto en la sesión del 18 de marzo a cierre, esa zona de los 160, ahí estaríamos confirmando ya que la cotización de Google, de Alphabet, se va a marcar una nueva tendencia bajista y nos tendríamos que ir a buscar la siguiente zona de soporte por abajo, los mínimos que teníamos en septiembre, en los 148. Y esto empezaría a pintar muy mal. ¿Por qué? Pues porque en toda la subida no hemos visto en ningún momento la cotización de Google perforar la media móvil de 200 sesiones, consolidarla como resistencia y volver a corregir. La perdimos por aquí, fijaros, en septiembre, claro que sí, pero fijaros cómo la recuperó. Una verticalidad absoluta en el gráfico. Eso que era una señal de fortaleza, simplemente caemos con mucha fuerza, nos vamos hasta una zona donde ya detectamos que entra el volumen con la demanda y el repunte es brutal. Ahora no, lo tuvimos por aquí, pero ahora actuó como resistencia. Y hemos continuado corrigiendo el gráfico, lo que es, como os digo, muy mala señal. Y lo que realmente nos importa, dada la situación ahora mismo del mercado, pues esos son los gráficos semanales y mensuales. Fijaros dónde estamos ahora mismo. En toda la subida que llevamos viendo desde 2023, no ha perforado en ningún momento la media de 70 sesiones. Le hemos puesto en riesgo la semana pasada y ahora estamos prácticamente en ella, incluso un poquitín por debajo, o un poquitín por arriba, me da igual. Ahí estamos, justamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que desde esta zona es vital que rebote como vimos ya en septiembre. No es nada positivo que la vela semanal que esté dejando sea esta. No es nada positivo, porque lo que nos indica es que ha visto un rebote esta semana, que la media móvil de 6 sesiones
Que si la cotización no consigue superar la media de 6 sesiones, significa que la debilidad es clarísima. Pues se ha ido hasta ahí, ha actuado como resistencia y hemos vuelto a corregir. Esto es malísima señal. Si le juntamos que estamos con la media de 70, si acaba manteniéndose por debajo de ella a cierre semanal y perdemos la zona de los 160, cuidado con el descalabro que puede haber la cotización de alfa. Porque estaría confirmando que podemos estar dentro de una tendencia bajista, porque su pilar fundamental, en toda la subida que llevamos viendo desde febrero de 2023, se ha roto. Y sí que es verdad que tenemos el soporte por aquí, fijaros, muy claro, zona de 150, 145 aproximadamente, en ese suelo que veíamos en septiembre, pero cuidado no nos fuéramos a buscar la media de 200 sesiones, que está a los 136. Y acabamos viendo un movimiento como el que veíamos en 2022. Y eso acompañaría una caída muy fuerte a la cotización de alfa. Fijaros que desde máximos hemos llegado a corregir ya un 24%. Si nos vamos hasta la media de 200, sería un 35% de caída. Esto son palabras mayores en la cotización de alfa. Es decir, ¿esto que nos marcaría? ¿Que ya hemos llegado al final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años? No. Pero sí nos marcaría que nos podemos enfrentar fácilmente a un año como el 2022, donde sigamos viendo caídas muy importantes durante varios meses. ¿Dónde se pondría en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2009 y que acompañaría quizás a 1 o 2 años de caídas continuadas en los mercados si perdemos la media de 200 sesiones y no conseguimos recuperarla? Aquí conseguimos recuperarla a regañadientes, pero fijaros, teníamos mínimos crecientes ya cuando la perdimos. Algo positivo teníamos por ahí. Si se acaba perdiendo la media de 200 y no se mantiene sobre ella, ahí tendríamos la confirmación. Y cuidado, porque sí que es verdad que aquí teníamos una divergencia que de perderla, de confirmarla, estaría perdiendo el soporte, los 150, nos anticiparía una caída mayor, podría cuadrar con ella hasta la media móvil de 200 sesiones, fijaros, por aquí también sucedió, lo único que la señal fue bastante más adelantada, porque luego todavía nos queda mucha caída y nos pudimos salir a tiempo si hubiéramos detectado bien esta divergencia en 2021, pero si nos vamos al gráfico mensual, aquí hay una clara diferencia. Fijaros cómo ahora también estamos experimentando una divergencia que no tuvimos en 2021. Y este tipo de divergencias en un gráfico mensual lo que nos está marcando es el final de toda la tendencia alcista en el más largo plazo. Sí se acaba confirmando. ¿Cómo se confirma esa divergencia? Pues tenemos un soporte muy claro de los 160, pero le podríamos dar un poquito más de margen, hasta los 150, para buscar este techo de aquí en 2021. Hacernos la típica trampa, pensar que ya se acaba la tendencia alcista, ver una ruptura en falso y volver a repuntar. Pero si acaba performando esa zona de los 150, yo creo que la situación se va a complicar muchísimo. Tendríamos ahí lo que puede ser una señal adelantada del final de toda la tendencia alcista. Así que bastante cuidado ahora mismo. Sí que es verdad, es cierto, que en el último pico, en la subida de Alphabet, todavía estábamos en 74 en el RSI. Eso pues normalmente nos puede llegar a marcar que nos queda otra subida más importante. Es decir, a lo mejor nos vamos hasta la zona de 150, 145 y luego vemos un repunte bastante bueno. Puede llegar a suceder perfectamente. Pero cuidado, porque una vez que ya se ha roto el soporte de la divergencia, las cosas han cambiado. Y a lo mejor ya no conseguimos mantener la tendencia alcista con tanta facilidad como lo hemos hecho en los últimos años. Por lo tanto, como veis, una situación muy parecida a la que hemos comentado en Nvidia. Estamos en una situación, en Nvidia yo creo que estamos hasta mejor. En Google estamos en una situación aún más crítica, porque en el gráfico diario hemos dicho que se mantiene justo ahí, de los 167 y ya por debajo de la media de 200 sesiones. Es muy mala señal, muy alejado. Así que cuidado, porque lo que acabamos viendo en el gráfico diario, que son malas señales, se pueden acabar confirmando en señales más negativas en gráficos semanales, en gráficos mensuales, y de una tendencia bajista de unos días, una semana, un par de semanas, nos lleve a tendencias bajistas de 1 o 2 meses, y las tendencias bajistas de 1 o 2 meses a años. Todo esto me lleva a lo que os he comentado muchas veces, que hay pocos inversores que estén pensando en que a lo mejor se complica más de la cuenta. Cuidado, ¿vale? Cuidado, porque estamos viendo señales muy negativas. En principio, si mantuviese la caída que estamos viendo ahora y que solo hemos visto un pequeño rebote la última semana y ahora continuamos marcando nuevos mínimos decrecientes, ya ahí el escenario
de acabar viendo un año como el 2022 me parecería bastante alto. ¿Eso qué significaría? Que a lo mejor nos vamos a buscar caídas de un 20%, a lo mejor en los índices, en el SP500. Me parecería que ese escenario estaría bastante alto ya. Si ahora continuamos con la caída y seguimos marcando los mínimos decrecientes en este tipo de acciones. Y luego cuando lleguemos a ese punto, si llegamos, tendremos que buscar soportes en el más largo plazo, en el más largo plazo. Y ahí es donde va a estar la diferencia. Es una caída muy importante. La aprovecho porque el mercado siempre es alcista, o es una caída muy importante. Cuidado porque a lo mejor el mercado no siempre es alcista y nos queda todavía una corrección mayor. Ahí es donde va a estar la clave y ahí es donde pueden llegar los verdaderos problemas para los inversores, porque el año 2022 fue una auténtica maravilla para quien no le temblasen las piernas. Y vamos con la última de las acciones, que es Apple. Y fijaros, mismo escenario de nuevo. Teníamos una clara subida, una clara tendencia alcista en el gráfico. En este caso se ve muy bien desde 2024. Apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como en un primer momento se calentó la caída en enero. Se apoyó sobre la media de 200. No pasaba nada. La clave estaba en volver a recuperar la media de 70 y consolidarla como soporte, pero eso no llegó. Primero la superamos en enero, volvió a caer. La superamos en febrero y aquí llegó la clave. ¿Por qué? Porque vimos que lo que antes era un soporte de la divergencia ahora actuaba como resistencia. Volvimos a corregir, perdimos la media de 70 y eso que nos anticipaba, que al no actuar la media de 70 ya como soporte, una vez superada la media de 200, podría comenzar una tendencia bajista. Fijaros, perdimos la media de 200 y ahora ¿dónde estamos? En la media de 200, pero antes estábamos por encima y era un suelo y ahora estamos por debajo y está actuando como resistencia esa media móvil de 200 sesiones. Y eso es muy mala señal, porque si ahora desde esa zona no consigue superar la media de 200, ojo, esto que nos valga para las otras acciones que hemos analizado, si desde la zona actual empieza a haber un repunte importante y superan todos esos techos que tenemos ahora mismo, es que el impulso puede ser muy fuerte. Lo comentamos en el vídeo del resumen semanal de la semana pasada. Si la clave está en que en el impulso actual repunte de verdad con fuerza. El problema es que el repunte está siendo súper rácano y se está ahí encallando en zonas importantes de resistencia que habían perdido en la caída. Si desde esta zona de la media 200 vuelve a corregir y perforamos el mínimo que teníamos por aquí el 13 de marzo, mucho cuidado. Nos podemos ir a buscar la zona de los 197 y esa zona en el gráfico de Apple es vital en el medio largo plazo. Es totalmente vital. Y lo que os digo es que mientras no consiga superar la media móvil de 200 sesiones, el escenario más probable es que acabemos viendo eso. Porque estamos viendo una clara formación de máximos y mínimos decrecientes desde finales del pasado año. Fijaros qué bien se ve en el gráfico semanal esa zona tan importante. ¿Por qué? Pues porque fijaros que estuvimos de julio de 2023 a mayo, junio de 2024 en un movimiento lateral, en un techo que no sabíamos ya si era un techo de toda la subida en el más largo plazo en la cotización de Apple. No lo sabíamos, teníamos muchas dudas, pero finalmente lo superó. ¿Cuál es el problema? Volver hasta esa zona. Fijaros como por aquí Apple se comporta muy bien en el gráfico, porque fijaros un poquito más atrás, en 2021 hasta 2022, vemos caídas, podemos considerarlo incluso un movimiento lateral bajista, con un techo en esa zona de los 178, cuando vemos que lo supera y vuelve a corregir, se va hasta el antiguo techo y vuelve a repuntar. ¿Dónde está el problema ahora? Que si pierde los mínimos que hemos visto hace 2 semanas, no tiene nada por el camino hasta ese antiguo techo, y si perdemos ese techo, la estructura que venimos viendo en los últimos años en la cotización de Apple se rompería y eso nos podría marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en la cotización de Apple en el medio largo plazo. Por lo tanto, mucho cuidado. Quizás ahí nos tendríamos que ir a buscar la media móvil de 200 sesiones. ¿Dónde está? En los 178. En el techo que teníamos por aquí. Y estaríamos borrando una caída de los últimos, estaríamos borrando una subida, de los últimos años. Es una caída muy importante. Es que es clave la zona a la que están ahora mismo las acciones más importantes del SP500. Se está complicando muchísimo su situación. Y sí que es verdad, lo que comentábamos, también lo decíamos en los vídeos del resumen semanal, que la impresión que daba es que esa primera caída que habíamos visto ahora, que era casi un 10% en el SP500, pues
parecía que simplemente se estaban corrigiendo los excesos que habíamos visto durante los últimos meses en algunas acciones que se habían disparado. El problema está en que si ahora vemos otra corrección de nuevo, se van a borrar esos excesos, no, porque ya están borrados, sino que se va a borrar gran parte de la subida anterior que no era de excesos, y otras acciones que a lo mejor no han corregido tanto se van a unir a la caída, y eso puede provocar que al final la caída sea muy importante. Por lo tanto, muchísimo cuidado ahora. Muchísimo cuidado con lo que estamos viendo en el gráfico. No hay que ser agoreros, evidentemente, no hay que ser agoreros, porque la situación es fea. Evidentemente, ¿qué está marcando Apple? Que si no consigue superar la zona actual de la media 200 y marca un nuevo mínimo decreciente, nos enfrentamos a un 2022 de nuevo. ¿Dónde nos enfrentaríamos a lo mejor a un 2009? Si perdemos la media móvil de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque no la ha perdido en ningún momento, desde 2009. Si la perfora, ahí todo cambiaría. Pero es que nos esperarían a lo mejor varios años de caídas continuadas en la cotización de Apple y en otras muchas acciones que ya nos parece imposible que corrijan. Fijaros en el gráfico mensual qué bien se ha comportado Apple con toda la subida. Y fijaros la importancia que tiene el techo que veíamos en julio de 2023. Es que estaría cambiando la situación, la estructura. Es que fijaros, es que se ve muy bien. Es que en 2020 hizo un techo de los 130, lo superó, corrigió hasta esa zona, volvió a repuntar. Ahora, en 2024 vimos que caía hasta el techo anterior, volvió a repuntar. Y si ahora volvemos a corregir hasta esa zona, vamos a estar de nuevo en un punto crítico. Hasta esa zona nos llevaría teniendo un año, como en 2022. Pero si pierde esa zona, la situación podría acabar cambiando en el más largo plazo. Por lo tanto, también mucho cuidado. No podemos ser para nada optimistas en ninguna de las tres acciones. Ni en el corto, ni en el medio plazo, por lo que vemos ahora mismo. En el más largo plazo, podemos pensar que no se ha roto nada, pero nos podemos estar dirigiendo a que al final se acabe rompiendo algo. Y por último, vamos a ver qué pasa en el SP500. Vamos a ver qué pasa, porque se está poniendo muy interesante. Fijaros cómo habíamos visto esas caídas tan importantes, llegábamos hasta los 5.510 aproximadamente y empezaba a repuntar, lo hacía muy bien, vale. Nos íbamos en el gráfico diario, poníamos la clave en esa media móvil de 200 sesiones. Fijaros, siempre el momento, la intentaba superar, no podía, pintaba muy mal. Decíamos, como actúe como resistencia la media de 200, de cabeza a buscar los 5.400 como mínimo. Pero en la sesión del lunes nos sorprendió. Comenzamos la semana con subidas importantes, pero ayer vemos una caída muy fuerte y nos acercamos de nuevo hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero, aunque pueda parecer que eso es una señal muy negativa, fijaros cómo el movimiento que hemos visto, la apertura, fijaros que se ha ido directamente a cerrar el gap que dejamos el lunes y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. Hasta la vela de las 4 de la tarde me parecía un movimiento espectacular. ¿Por qué? Porque simplemente hemos visto una corrección importante, seguimos marcando los máximos y mínimos crecientes, cerramos el gap, no dejamos nada abierto por el camino y a partir de aquí tendríamos que ver algo así. Y continuar con el impulso y buscar como mínimo los 5.960 a los 6.000. A la base de este movimiento lateral de aquí. Hubiera sido el movimiento más sencillo, podríamos haber pensado. Pero, fijaros lo que está sucediendo ahora de nuevo. Estamos de nuevo corrigiendo. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la clave? Pues justo donde estamos ahora mismo. Esto puede cambiar mucho, evidentemente, de aquí al cierre. Yo creo que la clave va a estar de aquí al cierre no de hoy, sino de mañana. ¿Y por qué? Punto número 1. En el gráfico diario hay que mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, que está a los 5.703. Eso a cierre. Que se nos grabe a fuego, a cierre, mantenernos sobre la media móvil de 200 sesiones. Y durante la sesión, la clave está en que no pierda los mínimos que hemos visto hoy en la apertura. Porque si pierde los mínimos que hemos visto hoy en la apertura y se va por debajo de los 5.670, nos diría que se ha ido a cerrar este gap, pero para continuar corrigiendo. Y eso puede ser un jarro de agua fría ahora para todos los inversores que han entrado por aquí pensando que vamos a ver una recuperación en V, como hemos visto en el último año, en los últimos 2 años, cada vez que hemos visto una corrección, y que la caída a partir de ahí sea muy fuerte. Y nos vayamos a buscar esos 5.400 como mínimo.
Y digo como mínimo porque a partir de esa zona la situación se complicaría aún más y nos podríamos ir a buscar los 5.200, 5.180. No tenemos nada por el camino en este movimiento de aquí. No tenemos absolutamente nada. Por lo tanto, mucho cuidado porque yo creo que va a ser clave el cierre que veamos en Estados Unidos este viernes. Y sobre todo también, como os he dicho, ese movimiento intradía para no perder los 5.670. Si los perfora, cuidado porque ahí tenemos la señal adelantada de que la situación se puede poner bastante fea. Pero bueno, lo veremos bastante más a fondo ya en el vídeo del domingo, en ese vídeo del resumen semanal. Como os decía ayer, y os decía también cuando analizábamos Nvidia, es muy probable que este fin de semana tengamos un nuevo vídeo de una posible operativa con acciones, como ya hacíamos hace unas semanas. Fue un vídeo que yo creo que os gustó a bastantes, que os pareció bastante interesante. Lo pude comprobar porque hubo muchísima gente que se hizo miembro del canal solo para ver ese tipo de vídeos. Yo creo que son vídeos en los que se aprende muchísimo, porque aquí estamos analizando el gráfico, es decir, leyendo qué nos está diciendo el gráfico, pero ahí lo llevamos ya totalmente a la práctica. Como os digo, cada vez que hacemos esos vídeos no son ninguna recomendación de compra ni de venta, pero son posibles estrategias que yo llevaría a cabo en caso de querer comprar o vender esas acciones, porque ya sabéis que lo hacemos tanto en largo como en corto, dependiendo del movimiento que veamos interesante en el gráfico. La clave está en aprender, es lo que decía. ¿Por qué? Porque si conseguimos aprender con esa operativa, cuando lo llevemos a la realidad, pues nos va a ayudar muchísimo. Y además vamos a aprender a detectar posibles movimientos, posibles engaños, cómo tenemos que situar los stop loss, la forma, la zona a la que nos tenemos que ir. Es decir, creo que son vídeos en los que se aprenden mucho. Yo creo que es el objetivo que tenemos, como os digo siempre, en este canal. Así que nada, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos veremos de nuevo por partida doble, seguramente para los que sois miembros del canal. Y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen fin de semana.